Eder Pacheco presenta en Sinapsis Psicológica el macabro asesinato perpetrado por las hermanas Papin. El 2 de febrero de 1933, las hermanas Papin mataron a la señora Lancelot y a su hija. A juicio de Likens, cuando las hermanas Papin mataron a Leonie y a Genevieve Lancelot, en realidad estaban asesinando a su madre, que siempre las había visto como objetos. Durante el juicio que se le siguió, las hermanas Papin refirieron maltratos y golpes por parte de la señora Lancelot. Christine fue condenada a muerte, pena que más tarde se cambiaría por la reclusión en un manicomio. Christine se negó a comer y murió de inanición un tiempo después. Lea fue condenada a 10 años de cárcel. En 1943 salió de prisión. Luego se fue a vivir con su madre y vivió hasta los 70 años. Muchos creen que la exclusión social, moral y psicológica a la que fueron sometidas las hermanas Papin retornó en forma del terrible crimen que para Lacan era un caso de psicosis paranoica. En la Francia de aquel entonces, donde tuvieron lugar los hechos, se descubrió que las empleadas domésticas era el colectivo con mayor tasa de ingreso en establecimientos psiquiátricos. El asesinato es uno de los crímenes que más puede traumatizar a una sociedad. Sin embargo, no es el delito que más se comete. Los crímenes patrimoniales y relacionados con las drogas encabezan esa lista. Aún así, no podemos dejar de sentirnos hasta cierto punto impresionados por los asesinos y todo lo que les rodea. ¿Qué les llevó a cometer tal atrocidad? La sociedad necesita encontrar una explicación para tales acciones, pero no podemos permitir que todos los comportamientos que nos resulten incomprensibles se patologicen. Un ejemplo corresponde a las hermanas Papin, quienes mataron de manera salvaje a sus empleadoras. Los informes psiquiátricos determinaron que no tenían problemas mentales. De todas maneras, el crimen es maleable y las razones por las que se comete solamente se encuentran en la mente del propio asesino. El abogado René Lancelot, miembro destacado de la burguesía de la ciudad de Le Mans, al noroeste de Francia, estaba tranquilo. Su mujer, Leonie, y su hija Genevieve habían quedado en reunirse con él para cenar en casa de unos amigos. Pero horas después de la cita, nada se sabía de ellas. La puerta del hogar estaba cerrada desde adentro y las luces apagadas. Así que Monsieur Lancelot alertó a la policía, que entró en el domicilio por la fuerza y linternas en mano. Nada anormal a primera vista, aparte de que la luz estuviera cortada. Subieron cautelosamente las escaleras hasta el primer piso y en el pasillo encontraron lo que parecía una canica. Al enfocarla con la linterna percibieron horrorizados que en realidad se trataba de un ojo humano. Un barrido por las paredes les descubrió que estaban bañadas de sangre y que a unos metros en el suelo yacían los cadáveres de Leonie y Genevieve Lancelot, llenos de cortes y golpes con las cuencas de los ojos vacías, los rostros desfigurados por las heridas, las faldas levantadas y la ropa interior en los tobillos. Entonces subieron un piso más y se dirigieron a la buhardilla, donde habitaban las empleadas domésticas, esperando que hubieran sufrido el mismo final. Al entrar en la habitación encontraron a las hermanas Christine, de 28 años, y Lea, de 21, vivas, abrazadas en la misma cama y vestidas con sus batas de casa. Confesaron de inmediato y sin particular nerviosismo ser las autoras del doble asesinato. A sus pies había un martillo aún bañado en sangre. Llegó a decirse que aquellas mujeres que escogían el oficio de sirvientas lo hacían movidas por algún tipo de atraso mental o afectivo. La familia Lancelot
tomó como criadas a Christine y Lea Papin. Tenían 28 y 20 años respectivamente. Ambas eran hijas de Gustave Papin, un padre alcohólico y abusador, y de Clemence Dery. Habían sido empleadas bajo la expresa recomendación de su madre Clemence al no poderse hacer cargo de ellas. A otra hija mayor la dejó en un orfanato. Los Lancelot eran personas deferentes y su comportamiento con las hermanas Papin entró siempre en los límites establecidos de la corrección. Por su parte, las hermanas eran tímidas, introvertidas, dóciles y aceptaban su condición. Sin embargo, un día estalló la mecha. Era jueves. La plancha se averió y saltaron los fusibles de la casa. La señora Leonie y su hija Genevieve volvían de compras. Christine explicó que no había podido acabar de planchar y fue reprendida. Entonces Christine y Lea se abalanzaron sobre sus amas y enfurecidas le sacaron los ojos y las mataron a cuchilladas y martillazos. Utilizaron varios instrumentos de cocina para destrozar los cuerpos. Las pesquisas policiales y la autopsia revelaron que los ojos de las víctimas habían sido arrancados de sus órbitas cuando éstas aún se hallaban vivas y con las desnudas manos como único instrumento, hecho único en los anales de la criminología. Aunque sorprendentemente dueñas de sí mismas, durante los interrogatorios, las dos hermanas se derrumbaron súbitamente en el momento de ser separadas. Se entrelazaron y hubo que emplear la fuerza para desanudar su abrazo. Entre alaridos, fueron encerradas en 2 celdas individuales. En su declaración inicial, Christine argumentó lo siguiente: cuando la señora regresó, le informé que la plancha estaba descompuesta de nuevo y que no había podido planchar. Ella quiso lanzarse sobre mí. Al verlo, le salté a la cara y le arranqué los ojos con mis dedos. Me equivoco, salté sobre la señorita Genevieve. En ese momento, Lea saltó sobre la señora y le arrancó igualmente los ojos. Cuando hicimos esto, la patrona y su hija se arrodillaron en el mismo lugar. Enseguida bajé a la cocina y fui a buscar un cuchillo y martillo. Con esto, mi hermana y yo nos encarnizamos sobre nuestras 2 patronas. No tenía odio sobre ellas, pero no admito el gesto que la señora tuvo esa tarde hacia mí. Horrorizados, los psiquiatras buscaron desesperadamente una explicación científica. Algunos dijeron que las hermanas Papin llevaron a cabo el sueño, consciente o inconsciente, de toda sirvienta: vengarse de sus patrones. 5 días después, la hermana menor, Lea, contó al juez que cuando la señora levantó los brazos, tuve miedo que ejerciera violencia sobre mí y mi hermana, como lo había hecho antes. También comentó que habló de todo esto con su madre, Clemence, y que ella le dijo, si eso se repetía y era necesario, se defendiera. Los jueces sentenciaron pena de muerte conmutada por reclusión en un manicomio a Christine y 10 años de cárcel a Lea. Su madre fue a visitarlas a la cárcel. Sus hijas no se inmutaban, no contestaron a ninguna de sus preguntas. La llamaban Madame. En el manicomio de Reims, donde la internaron, Christine se negó a comer. Y poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, murió de inanición. Su informe se perdió en el incendio de la institución médica a causa de un bombardeo de la aviación aliada durante la ocupación nazi. Sin embargo, Lea salió de la cárcel el 3 de febrero de 1943. Decidió volver a casa de su madre y vivió hasta los 70 años. Jacques-Marie-Émile Lacan fue un psiquiatra y psicoanalista francés conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis sobre la base de la experiencia analítica y la lectura de Sigmund Freud, combinada con elementos de la filosofía, el estructuralismo, la lingüística estructural y las matemáticas.
Jake Lacon, quien no mucho tiempo antes del crimen había publicado la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad conocida como el caso Amy. En el historial de Leah y Christine Papin halló la ocasión de continuar y extender su tesis. Sus consideraciones, no obstante, eran muy diferentes a la de los peritos oficiales del caso, que encontraron a las hermanas Papin completamente sanas y responsables de sus actos, y por tanto imputables. Pese a los detalles escabrosos del caso, la historia de las hermanas Papin es una historia sobre todo de sufrimiento. Eran tres: Emilia, Christine y Leah. De la mayor, Emilia, se sabe muy poco, solo que fue abandonada en un orfanato. Christine y Leah fueron las protagonistas del crimen. Clemens le entregó a Christine a una cuñada para que ella la criara. 7 años después la saca de allí y la interna en el mismo orfanato en donde estaba la hermana mayor, Emilia. Luego que tiene a Leah, con quien repite el mismo patrón. Cuando Christine cumplió 15 años, su madre la saca de la institución y la pone a trabajar como sirvienta en casa de burgueses. Lo mismo hizo cuando Leah cumplió 13 años. Las dos hermanas, Christine y Leah, fueron contratadas por los Lancelot, una familia adinerada compuesta por el padre, la madre y una hija única. Las dos hermanas se comportaron de manera ejemplar durante los años siguientes. Eran sumisas, atentas y muy trabajadoras. Las hermanas Papin no salían a divertirse y prácticamente no tenían vida social. Christine protegía a Leah y ésta la seguía siempre. En un momento dado, ambas comienzan a llamar madre a la señora Leonie Lancelot. Jake Lacon expresó: un crimen que se desencadenaba por un evento banal y que comenzaba con una mutilación ocular. Puso orden estableciendo en uno de sus ensayos una fascinante teoría sobre lo ocurrido. Para Lacon, en el crimen predominaba un elemento de autodesprecio por parte de las asesinas, que al arrancar los ojos de sus víctimas, destruían el espejo en el que ellas se reflejaban y por el que se sentían juzgadas. Se sugería además una conexión incestuosa entre las hermanas, sublimada al exponer a la vista las partes íntimas de la madre y la hija tras el asesinato.